Hola, soy la doctora Jauregui Berry, soy neuróloga y hoy vamos a hablar de vértigo. Lo primero importante para hablar de vértigo es definir vértigo y diferenciarlo del mareo, porque las dos son causas frecuentes de consulta en neurología. Entonces, el mareo es una sensación más inespecífica, desagradable, de disturbio en la orientación espacial o de una percepción errónea del movimiento. Los pacientes muchas veces lo van a referir como inestabilidad, como sensación de tener la cabeza vacía, de estar en el aire. El vértigo, en cambio, ¿sí?, es una sensación subjetiva o objetiva de movimiento. En general este movimiento es rotacional, ¿sí? Hay una sensación de giro. La sensación puede ser de que uno está girando o de que las cosas giran alrededor de uno. O también puede ser una sensación traslacional. Esto es la sensación de que me están empujando hacia adelante, ¿sí? O la sensación de que me caigo hacia atrás, o la sensación de irse hacia los costados. Entonces, una vez que definimos que efectivamente se trata de un vértigo, el vértigo también lo podemos clasificar. Yo les voy a presentar dos clasificaciones hoy. Una es una clasificación que se basa más en la semiología, en la clínica del vértigo, y la otra es una clasificación que tiene más que ver con la topografía, el lugar donde está la lesión o la disfunción que ocasiona el vértigo. Entonces, en la primera clasificación, que se basa en la clínica, vamos a hablar, por un lado, de vértigo postural. El vértigo postural es aquel que está desencadenado por cambios relativos de la cabeza respecto a la gravedad. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, girar la cabeza o girar todo el cuerpo junto con la cabeza o inclinarla. Y a su vez se va a dividir en un vértigo posicional sostenido, que es aquel que va a persistir en el tiempo mientras se mantenga la posición final. O sea, una vez que yo giré la cabeza y se desencadenó el vértigo se mantiene hasta que yo cambie de posición. Y la otra forma, ¿sí?, de vértigo postural es el vértigo posicional paroxístico. Este es un vértigo que también aparece frente a los cambios posicionales, pero es transitorio en el tiempo, de hecho es muy breve, no suele durar más de 2 minutos, y la causa más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es una de las causas más frecuentes de vértigo que vemos en el consultorio. Por otro lado, además de los vértigos posturales, tenemos el vértigo agudo sostenido. El vértigo agudo sostenido es un vértigo que es de inicio agudo también, es espontáneo, o sea, no hay un cambio de posición que lo desencadene, y puede durar varias horas o días. En este caso, las causas más frecuentes son las neuronitis o neuritis vestibulares, los accidentes cerebrovasculares, el vértigo migrañoso o la falla vestibular bilateral, como la que vemos, por ejemplo, por toxicidad por aminoglucósidos. Y por último, hay otra forma que no es tan frecuente, pero que también tenemos que comentar, que es el vértigo recurrente no posicional. En este caso, hablamos también de un vértigo que no tiene un desencadenante claro, que recurre en el tiempo y puede ser de duración variable, pero la característica es esto de que en la historia del paciente aparecen episodios repetidos de vértigo. Bien, la segunda clasificación, que había comentado que tiene que ver con la topografía de la lesión, divide al vértigo en vértigo periférico y vértigo central. El vértigo periférico es el que se origina en lesiones del vestíbulo o del octavo par craneal, y el central, por lo general, se origina en lesiones de tronco o cerebelo, y esta distinción es importante porque los vértigos centrales pueden ser secundarios a patología grave y a veces van a requerir un estudio en la urgencia. Bien, ¿cómo evaluamos a un paciente que consulta por vértigo? Bueno, en principio vamos a hablar con el paciente, la anamnesis siempre es fundamental, y el primer paso es definir que evidentemente se trate de vértigo y que no sea un mareo. Una vez que tenemos claro que lo que el paciente tiene es vértigo, tendremos que ver cómo empezó ese vértigo, qué lo desencadenó, cuánto dura cada episodio, si el paciente todavía está con vértigo, y si tiene, por ejemplo, otros síntomas asociados, ¿sí? Náuseas, vómitos, sensación de desmayo inminente, visión doble, incoordinación, y por último, cómo evoluciona. ¿Sí? El paciente sigue con vértigo, el vértigo desapareció y ya viene asintomático. También es importante en esta instancia recabar antecedentes, por ejemplo, infecciones recientes, sobre todo infecciones respiratorias, infecciones de oído.
si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo vascular, si se trata de un paciente migrañoso, por ejemplo. Todos estos datos después nos van a servir junto con las características del vértigo y el examen físico para definir un diagnóstico y un plan de estudios. Por otro lado, dentro del examen físico siempre es importante hacer un examen neurológico completo, pero vamos a ir a buscar en particular algunas cosas. Una es si el paciente tiene inestabilidad, ataxia o signos de compromiso de tronco, como alteración, por ejemplo, de los pares craneales. Otra cosa importante que tenemos que buscar es si hay trastornos de la audición, ya sean subjetivos, que pueden ir desde la sensación de zumbido hasta tener el oído, o la sensación de oído tapado, tener algo dentro del oído, y objetivos que en el consultorio podremos medir con un diapasón, y a veces será necesario, digamos, objetivar mediante una audiometría. Y otras dos cuestiones importantes saber es, por un lado, hacer el test del impulso cefálico, que es una de las maniobras que ahora les voy a comentar de qué se trata, y si el paciente tiene o no nistagmus, y si lo tiene, cuáles son las características del nistagmus. Entonces, vamos a empezar por esto. Recordemos que el nistagmus es un movimiento involuntario de los ojos, que se caracteriza por tener una fase rápida y una fase lenta. Y la dirección del nistagmus la va a dar la fase rápida. El nistagmus periférico, es el que está relacionado a vértigos periféricos, suele ser unidireccional, vas, digamos, en una sola dirección, y en general es horizonto-torsional, ¿sí? Esto es un movimiento horizontal y de torsión juntos. Suele ser conjugado, o sea, los dos ojos van juntos en el movimiento. La fase, sí, la intensidad del nistagmus va a aumentar al dirigir la mirada hacia el lado de la fase rápida del nistagmus. Esto se llama ley de Alexander y decimos que cumple la ley de Alexander, pero bueno, lo importante es recordar esto, que cuando el paciente mira hacia la fase rápida del nistagmus, ahí aumenta el nistagmus. Y por último, ¿sí?, si yo impido la fijación visual, el nistagmus periférico suele aumentar. El nistagmus central, por el contrario, ¿sí?, muchas veces tiene direcciones puras, es vertical puro, o torsional puro, o horizontal puro, cambia de dirección al cambiar la dirección de la mirada, no se mantiene, no es unidireccional, puede ser conjugado o no, no cumple la ley de Alexander, y la fijación visual no lo inhibe. Al contrario, a veces la fijación visual puede aumentar. También había comentado que era importante para evaluar los reflejos vestibulo-oculares el test del impulso cefálico. Hay varias formas de tomarlo, yo les voy a explicar la que a mí me parece la más sencilla. Lo que hacemos es ponernos enfrente del paciente, pedirle que nos mire fijamente, o si no, que fije, digamos, la mirada en algún punto por delante, que relaje, trate de relajar el cuello, y lo que vamos a hacer es tomarle la cabeza y mover la cabeza de modo de desviarlo, ¿sí? En general uno trata de desviarla a más de 20 grados. ¿Qué es lo normal si el vestíbulo funciona bien? ¿Sí? Lo que vemos en el primer cuadro, ¿sí? Esto es que la mirada se pueda mantener estable aunque yo gire la cabeza, ¿sí? La mirada no va a ser arrastrada por la cabeza. ¿Qué pasa cuando deja de funcionar el vestíbulo? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vemos una paresia del vestíbulo derecho. Cuando yo estimulo ese vestíbulo, cuando yo giro la cabeza hacia el lado del vestíbulo que no está funcionando bien, que está parético, ¿sí?, lo que sucede es que los ojos, en lugar de quedar en una posición fija, son arrastrados con el movimiento, y después hay un sacádico, ¿sí?, un movimiento rápido de la mirada para corregirlo y volverlo al punto de fijación, ¿sí? Esto es un test del impulso cefálico positivo, ¿sí?, que nos marca que hay una disfunción vestibular. Bien, entonces, con estas herramientas, ¿sí?, que habíamos dicho que tenían que ver con la anamnesis por un lado y el examen físico del otro, podemos diferenciar los distintos síndromes. Entonces, un síndrome vestibular periférico habitualmente sí es un vértigo con síntomas autonómicos. El paciente tiene náuseas, tiene vómitos, tiene sudoración junto con el vértigo. El nistagmus es periférico, por lo general la fase rápida se va a alejar del lado lesionado, el test del impulso cefálico, como habíamos visto, va a ser positivo hacia el lado afectado, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, siento al paciente y le pido que mantenga los índices por delante,
lo que voy a ver es que desvía la cabeza y los miembros superiores hacia el lado afectado con sensación de que se va para ese lado. Entonces, estas cosas constituyen un vértigo periférico. Un vértigo central o un síndrome vestibular central, en general se trata de un vértigo agudo sostenido, no tiene un desencadenante claro ni sede, el nistagmus va a tener características centrales. Hay otros signos de compromiso central como ataxia, que incluso la ataxia puede predominar sobre el vértigo. Los síntomas persisten, no compensa, y además hay otros signos de compromiso cefálico, de tronco encefálico, por ejemplo, ¿sí? Diplopía, oftalmoparesias, déficit de otro par craneal como el séptimo par. Bien, eso en cuanto a la diferenciación clínica entre vértigos centrales y periféricos, que era una de las clasificaciones que habíamos visto. En la otra clasificación habíamos hablado de distintos tipos de vértigo, y uno era el vértigo postural. Bueno, dentro del vértigo postural, la forma más común es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Sí? Se trata de una forma de vértigo donde aparecen ataques de vértigo rotatorio con nistagmus periférico desencadenados por un cambio, ¿sí? En la posición de la cabeza. Es muy frecuente, por ejemplo, ¿sí? Que aparezca cuando una persona se levanta, se despierta, mejor dicho, y se da vuelta en la cama para levantarse. ¿Sí? En general, cuando el oído afectado está hacia abajo, ahí aparece el vértigo. Es un vértigo que dura segundos a minutos y que después desaparece. Y que de hecho solo se desencadena cuando está ese cambio de posición. En otras posiciones el vértigo no va a aparecer. Más del 90% de los casos son idiopáticos de este vértigo, y cuando no son idiopáticos se pueden deber a traumatismo de cráneo. A veces la enfermedad de Meniere, que la vamos a ver en unos minutos, también puede manifestarse con este tipo de vértigo, o a neuronitis vestibular, aunque muchas veces estas causas ya dan vértigos sostenidos. El canal que con más frecuencia se afecta es el semicircular vertical posterior. Ese es el que más frecuentemente se ve afectado. Este vértigo en general mejora espontáneamente en semanas o meses, pero hay algunas maniobras de reposicionamiento, como la de Semont y la de Epley, que se pueden usar para mejorar, ¿sí?, la evolución del vértigo. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que, ¿sí?, los cristales que forman parte de los receptores del movimiento están desacomodados, y yo lo que voy a hacer con esta maniobra es volverlos, ¿sí?, a su lugar original. Entonces las maniobras, ¿sí?, se llevan a cabo mediante distintos cambios de posición de la cabeza y del cuerpo del paciente, de manera que lo que hago es llevar, ¿sí?, o volver los receptores a su normalidad. Incluso muchos pacientes pueden aprender a hacer estas maniobras solas, y si llegan a repetir un episodio de vértigo, pueden hacer las maniobras en su casa. Cualquiera de las maniobras es igual de efectiva, y la tasa de curación está cercana al 95% de los casos, o sea que son realmente muy efectivas. El único cuidado que hay que tener si uno las hace en el consultorio es que durante la maniobra el paciente uno puede reproducir el vértigo, y en estos casos el paciente se descompone, puede vomitar, así que hay que advertirlo y contener al paciente. La tasa de recurrencia del vértigo posicional paroxístico benigno es relativamente baja, de un 15 a un 30% por año. Bien, esto con respecto a los vértigos posturales y paroxísticos. Vamos ahora al otro tipo de vértigo que habíamos visto, que es el vértigo agudo sostenido. Y acá vamos a repasar algunas causas que podemos ver en el consultorio. Una es el síndrome de Ramsay-Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt está provocado por la reactivación del virus de la varicela zoster, que en este caso, en lugar de producir lo que conocemos con zoster o como culebrilla, ¿sí?, que es la erupción de las vesículas en un dermatoma con dolor, lo que hace es comprometer el séptimo y el octavo par. Entonces, acá no solo voy a tener vértigo, sino que además voy a tener alguno de estos elementos o todos: parálisis facial periférica ipsilateral, hipoacusia, ¿sí?, y la presencia de vesículas características del zóster en el pabellón auricular con el conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, primera cosa, si veo a un paciente con un vértigo agudo sostenido, es importante hacer una otoscopía, porque a veces se van a ver a simple vista las vesículas y otras veces voy a tener que mirar con el otoscopio para verlas. Lo mismo en una parálisis facial con vértigo. El tratamiento, sí, del Ramsay-Hunt es como el tratamiento del zóster, es con aciclovir más esteroides. Los esteroides lo que hacen es disminuir la duración del episodio y las secuelas que este pueda dejar, el daño de nervio que este puede dejar.
Otra causa de vértigo agudo sostenido es la falla cócleo-vestibular aguda. ¿Mm? Acá las causas pueden ser inflamatoria o vascular. Cuando hablo de vascular no estoy hablando de un accidente cerebrovascular en el tronco, sino de una isquemia en el territorio de la arteria laberíntica o de sus ramas. La laberíntica es rama de la IC, ¿sí? Y entonces acá lo que se puede isquemiar es el mismo laberinto. ¿Cuándo pienso esto? Bueno, en un paciente con un vértigo agudo sostenido, que tenga factores de riesgo vascular. Y en estos casos lo que tengo que hacer es evaluar la circulación posterior y descartar una fuente cardioembólica. Esto se hará con un ecodoppler de vasos de cuello, angioresonancia, ecocardiograma o cualquier otro método para estudiar las arterias, las posteriores, ¿no? El sistema vértebro-basilar. ¿Sí voy a hacer resonancia? Bueno, sí, la resonancia, no voy a ver la isquemia del laberinto, pero a veces sí puedo ver isquemia aguda relacionada con, digamos, a ese evento en la topografía de las arterias proximales a la laberíntica, ¿sí? Por ejemplo, la AICA, y también puedo detectar lesiones previas en la circulación posterior que me hablen de que hay una enfermedad de circulación posterior que tiene que ver con este evento que estoy viendo ahora, con el vértigo agudo sostenido, ¿sí? De modo de inferir que se trata de una causa vascular. Entonces, bueno, en este caso, si a diferencia de los anteriores, sí voy a tener que hacer, en los anteriores habíamos visto que el diagnóstico es clínico, acá sí voy a tener que hacer algunos exámenes complementarios, y en el caso de que yo confirme o tenga alta sospecha de que se trata de patología vascular, el tratamiento va a ser con antiagregación, más la rehabilitación posterior, o anticoagulación si se trata de un evento cardioembólico. Otra causa de vértigo agudo sostenido es la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere por lo general es resorte del otorrinolaringólogo, pero vamos a comentar de qué se trata. En este caso lo que vemos es un vértigo agudo con hipoacusia. Los ataques típicos de Meniere empiezan con la sensación de oído lleno o de presión adentro del oído, y después continúan con tinnitus progresivo, hipoacusia ipsilateral que puede ser fluctuante y vértigo. ¿Sí? Esa es la característica de un ataque de Meniere. El Meniere evoluciona con ataques y épocas de remisión de los síntomas, pero puede ir dejando secuelas. En el examen de estos pacientes, durante el ataque voy a ver nistagmus periférico y el test del impulso cefálico lateralizado a la hipofunción vestibular en el oído, que es el sintomático, como habíamos visto previamente para los vértigos periféricos. Otra causa de vértigo agudo sostenido es la falla vestibular pura, aguda. Acá no vamos a tener en general síntomas auditivos, sino puramente los síntomas vestibulares. ¿Sí? En este caso, cuando los síntomas son severos, voy a usar, mientras hago los estudios que el paciente necesite si es necesario, voy a usar tratamiento con supresores vestibulares y con antieméticos. Y muchas veces la observación clínica durante 2 o 3 días va a ser lo que me va a permitir diferenciar dos grandes grupos de pacientes según la evolución, o dos grandes causas según la evolución. Una es el vértigo migrañoso, ¿sí? Cuando los pacientes mejoran a las 48-72 horas y desaparecen todas las alteraciones que tenía el examen físico, es importante recabar, si uno no lo hizo previamente, si el paciente tiene antecedente de migraña. Si el paciente tiene antecedente de migraña y hay una relación entre la aparición del vértigo con el episodio de migraña, aunque esto no siempre pasa, esto va a apoyar el diagnóstico. Y el tratamiento en estos casos, ¿sí?, va a ser el tratamiento de la migraña, es usar un preventivo para la migraña, y eso va a disminuir la intensidad, la duración y la frecuencia de los episodios de vértigo. Pero acá es fundamental, ¿sí?, recabar el antecedente de migraña. Y en general el vértigo migrañoso no dura más de 2 o 3 días. Si el vértigo persiste, voy a pensar en una neuronitis vestibular. Esto es la inflamación, sí, del vestíbulo o a veces del nervio. Y acá es fundamental el antecedente de infección de la vía aérea respiratoria, ¿sí? Sobre todo de vía aérea superior reciente, porque se suele relacionar con neuronitis del vestibular, con neuronitis vestibulares. El tratamiento de la neuronitis vestibular en el paciente que no tiene comorbilidad, o sea, que no es hipertenso, que no es diabético, es con corticoides, siempre y cuando uno la trate dentro de las primeras 72 horas de inicio del cuadro, porque es cuando pueden ser efectivos. Lo que se usa es metilprednisolona en dosis alta, hasta 100 miligramos días, y en dosis decrecientes, y bajando de a 10 miligramos días,
durante más o menos 3 semanas. Esto disminuye la severidad del déficit vestibular a largo plazo. Y voy a asociar muchas veces tratamiento sintomático con dimenhidrinato, entre 100 y 300 miligramos día, muy poco tiempo, si no más de 3 días, porque si lo uso más tiempo lo que hago es retrasar los mecanismos de compensación central del vértigo, y el paciente va a estar más tiempo con vértigo. Y a esto voy a sumar la rehabilitación vestibular. Entonces, el tratamiento de la neuronitis vestibular, 3 patas: corticoides, tratamiento sintomático y rehabilitación vestibular. En los pacientes que no mejoren, ¿sí?, y que persistan con alteraciones en el examen físico compatibles con lesión vestibular periférica, tengo que considerar que se trata de una pseudoneuronitis vestibular, ¿sí? Esta, digamos, entidad es clínicamente igual a la neuronitis, pero se debe a lesiones en sistema nervioso central como el núcleo vestibular o vestíbulo cerebro. Y en estos casos es mandatoria realizar una resonancia para demostrar la lesión. Entonces, si pensé en una neuronitis vestibular, pero en el tiempo y con el tratamiento no mejora, a ese paciente le tengo que hacer una resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando en un vértigo central. ¿Sí? Y entonces vamos por último a los vértigos agudos sostenidos de causa central. Si ese es mi diagnóstico más probable, y acá me voy a basar también en la semiología, entonces voy a tener o características del vértigo central, o un vértigo agudo sostenido que parecía periférico, pero que no mejora. En este caso, la resonancia de cerebro con gadolinium es mandatoria y la debo realizar al paciente. Entonces, ¿cuáles son las características, recordamos, del síndrome vestibular central? El vértigo agudo sostenido, la presencia de nistagmus central, la presencia de ataxia, que la ataxia sea predominante en el cuadro muchas veces, que los síntomas persistan y que haya signos de compromiso del tronco encefálico. ¿Sí? En estos casos es importante realizar una resonancia para descartar lesiones, si se trata de un cuadro agudo, sobre todo vasculares, ¿sí?, como un ACV cerebeloso, que acá vemos, ¿sí?, en una tomografía, pero más claramente en una resonancia a consecuencia de difusión, donde veo la lesión isquémica, aguda, subaguda, en el cerebelo. Acá vemos una imagen de un ACV cerebeloso, digamos, hemisférico completo, ¿sí?, mucho más grande y mucho más notorio, que son las cosas que tenemos que descartar, ¿sí?, o lo más grave que tenemos que descartar en un síndrome vestibular central. Otra causa posible podría ser también, por ejemplo, una enfermedad desmielinizante, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es otro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los criterios para hacer una resonancia en un paciente con vértigo? Que el paciente tenga cefalea occipital de reciente inicio, ¿no?, que sea un migrañoso conocido, cualquier signo o síntoma de lesión del sistema nervioso central, porque habíamos dicho que eso nos hacía pensar en un vértigo de causa central o en un síndrome vestibular central, la presencia de sordera de inicio agudo, porque eso también habíamos visto que las fallas cocleovestibulares agudas podían ser por lesión isquémica, y por último, un test del impulso cefálico sin alteraciones. El test del impulso cefálico en los vértigos periféricos habíamos visto que se altera, en los vértigos centrales puede ser normal, y entonces si tengo un vértigo con un test del impulso cefálico normal también es un criterio para hacer una resonancia. Muy bien, y con eso terminamos nuestra clase de vértigo. Vamos a retomar algunas de las cosas que vimos acá en la clase de ataxias. Muchas gracias.